el día que mi perro me habló en la Ciudad de México. Hola Pepe, lo que me sucedió recientemente fue algo que me dejó muy aterrado y por mucho tiempo no he podido dormir tranquilamente. En pocas ocasiones he relatado esta historia, ya que a quien se la cuento no me creen o piensan que lo imaginé. Sin embargo, al escuchar tus relatos, me di cuenta de que muchas personas viven experiencias paranormales, por lo que me animé a compartirla. Vivo en un departamento en la colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México. Un día llegué a casa cansado, tras una larga jornada de trabajo. Mi perro, un pastor alemán llamado Atom, solía recibirme saltando y jugueteando. Era su manera de pedirme que lo llevara al parque cercano. Aunque ese día estaba agotado y no tenía muchas ganas de salir, decidí hacerlo por la salud de mi mascota. Al llegar al parque, a pesar de ser un perro grande, Atom estaba bien educado y no mostraba agresividad con otros animales o personas. Por eso solía dejarlo corretear libremente, mientras yo me encargaba de recoger sus heces como parte de ser un dueño responsable. Mientras veía a Atom divertirse, me senté un momento en una de las bancas del parque. El perro me miraba y jugaba a la distancia como si fuera un cachorro. De repente, un niño se paró a mi lado. El niño, con una gran sonrisa, observaba las travesuras de Atom. Cuando me volví hacia él, me dijo: ¿Es tu perro? Le respondí que sí, que era mi mascota. Entonces el niño me sorprendió al decirme: ¿Sabías que tu perro habla? Era obvio que la imaginación del pequeño era desbordante, así que sonreí y asentí con la cabeza a su pregunta. El niño se volteó y, sin dejar de sonreír, me dijo: Mi perro me dijo que el tuyo es uno de ellos. Me sorprendí y con curiosidad le pregunté cómo era posible que supiera eso. Simplemente me respondió: Pues pregúntaselo, si son de los que hablan te va a contestar, porque no todos son así. El niño se paró y se fue. Miré a Atom y noté que me estaba observando, como si supiera de qué estábamos hablando. Me vio que lo vi y siguió haciendo lo suyo. Al regresar a casa me quedé con la idea de lo que el niño me dijo, y como un juego miré fijamente a mi mascota y le pregunté: ¿Sabes hablar? Repentinamente la actitud de Atom cambió. Me miró directamente a los ojos por un instante, dio media vuelta, se alejó lentamente de mí y se fue a su tapete. Tras dar varias vueltas se acostó. Fue algo extraño, ya que no suele ser tan serio, siempre se alegra y juega cuando le hablo. No le di mucha importancia y me fui a dormir. En mitad de la noche escuché un ruido en la cocina. Me levanté con precaución y fui a investigar. Al pasar por donde estaba Atom, noté que no estaba. Pensé que probablemente había ido a investigar el ruido. Cuando llegué a la cocina todo estaba en orden, pero mi perro no estaba ahí. Le llamé y muy tranquilo salió de una habitación vacía. Me miró, no se acercó y se fue a su tapete a acostarse, como si fuera un extraño o como si no le importara. Al día siguiente, al regresar del trabajo, al abrir la puerta de la casa noté que mi perro no vino a recibirme como de costumbre. Me sorprendí y me dirigí hacia él. Pensé que podría estar enfermo. Sin embargo, él salió con calma de la habitación y me observó sin moverse. Intenté llamar su atención, incluso le mostré su correa para salir a pasear, pero me ignoró y se acostó. Era claro que algo no estaba bien. Con incertidumbre, contacté a un amigo que es veterinario para obtener su opinión sobre el estado de mi perro. Él sugirió que la falta de energía podría ser a causa de su avanzada edad, aunque no me convencía del todo, ya que la energía de Atom se había desvanecido repentinamente en cuestión de un día. Decidí programar una cita al día siguiente para que lo revisaran detenidamente. Esa tarde decidimos no salir. A la hora de acostarme, mis pensamientos seguían preocupados por mi perro, esperando que su condición no fuera grave. Traté de conciliar el sueño, pero fui interrumpido por el sonido de la puerta siendo abierta, seguido de pasos. La situación me alarmó, especialmente al no haber logrado dormir profundamente. Lleno de temor, tomé un bastón que guardaba y salí en silencio de mi habitación. Al adentrarme en la oscuridad, noté que la puerta de la casa estaba abierta sin rastro de Atom. Me resultaba difícil creer que hubiera podido escapar, ya que la puerta estaba cerrada con llave. Mientras caminaba por el pasillo, escuché pasos detrás de mí. Paralizado por el miedo, me volteé y percibí a alguien que salió repentinamente de la casa. Llamé a mi perro en busca de ayuda, pero no estaba. La situación se tornaba cada vez más desconcertante. Fui a cerrar la puerta y la aseguré. Al dar unos pasos, escuché que intentaban abrirla y al no lograrlo comenzaron a patearla. Les grité preguntando quiénes eran y qué querían. Advertí que llamaría a la policía si no se iban, pero solo recibí como respuesta una leve risa burlona. De repente, una voz entrecortada me dijo: «Alfredo, quería saber si hablaba».
La respuesta es sí, y no solo eso, también sé hacer otras cosas. Golpearon la puerta con más fuerza, seguido de unos pasos que se alejaban y una risa aterradora. Todo quedó en completo silencio. Yo temblaba de miedo y esperé hasta la mañana para abrir la puerta, la cual presentaba marcas de arañazos. Desde ese día, Atom desapareció y nunca más volví a verlo. A veces al regresar a casa, pareciera que escucho sus pasos, como solía hacer al recibirme del trabajo cuando no estaba. Incluso en algunas noches también percibo sus pasos por la casa. No estoy seguro si solo son recuerdos o si mi perro de verdad está ahí, viniendo a visitarme. El amor de un abuelo trasciende las fronteras del más allá. Hola Pepe, quiero compartir mi historia vivida desde los 5 hasta los 9 años. Nací en Aguascalientes y crecí ahí hasta los 9. Desde los 4 años comencé a tener muy buena memoria, nunca olvidaba nada. Aprendí a alimentar las vacas, puercos, conejos, gallos y caballos. Mis padres siempre me decían que no debía hacerlo, al ser muy pequeña y poder lastimarme. A pesar de no hacerles mucho caso, sabía que tenían razón, pero seguía haciéndolo. Cada lunes, martes, viernes y domingo iba a la iglesia con mis abuelos. Siempre disfrutaba mucho ir a la iglesia desde que tengo memoria. Después de la misa solíamos ir a comer. 2 años pasaron y nunca me aburrí. Un domingo salí con mis abuelos a la misa de las 6 de la tarde, que terminó a las 7 de la noche. Mi abuelo tenía mucha hambre, así que fuimos a cenar. Recuerdo que comimos carne de conejo y todo iba muy bien. Estaba emocionada porque mis abuelos me habían prometido llevarme a la feria de San Marcos. Solo faltaban unas semanas para que comenzara la feria. Mis abuelos siempre me llevaban a muchos lugares. Decían que era para que yo conociera de dónde soy y qué hay ahí. Me llevaron a la isla, un lugar hermoso que más bien parecía un parque. Visitamos la plaza de toros y muchos lugares más. Ese día cerca de ahí hubo un alboroto. Escuchamos gritos y balazos, así que nos fuimos rápidamente. Nos escondimos en una tienda creyendo que estaríamos a salvo, pero desafortunadamente un hombre apareció detrás de nosotros. Mi abuelo se puso enfrente de mi abuela y de mí. El hombre les dijo que no los lastimaría si lo dejaban llevarme con él. Mi abuelo se negó y le dijo que jamás entregaría a su nieta. El señor, muy enfurecido, le disparó en el hígado e intentó arrebatarme de mi abuela, pero ella nunca me soltó. Empecé a llorar con más fuerza y el hombre de nuevo me golpeó con su pistola, haciéndome gritar aún más. Justo cuando el señor iba a dispararme, mi abuelo se levantó y con su último aliento luchó con todas sus fuerzas para salvarme. Mi abuela quedó inconsciente y yo no sabía qué hacer, solo entendía que tenía que actuar. Entre el forcejeo, mi abuelo le disparó al hombre en el pecho, haciéndolo caer al suelo inerte. Corrí rápidamente hacia mi abuelo, gravemente herido, con su camisa empapada en sangre. Con voz ronca, me pidió perdón por no llevarme a la feria y cerró los ojos, dejándome de hablar para siempre. Lloré y grité hasta que finalmente la policía llegó y me sacó de ahí. No supe nada más de mis abuelos por un tiempo. Con el pasar de los días, mis padres finalmente llegaron. Me llevaron con ellos y me informaron que mi abuelo había fallecido y mi abuela necesitaba descansar. Perdida y confundida, comencé a ir a terapia para superar la trágica experiencia. Al cumplir los 7 años empecé a ver a mi abuelo, cuidándome por las noches y jugando conmigo durante el día. Intenté hablar con mis padres sobre él, pero me mandaron a terapia infantil pensando que alucinaba. Sin embargo, mi abuela siempre creyó en mí y al enterarse de que mi abuelo quería llevarnos a la feria de San Marcos, lloró desconsoladamente. Me abrazó fuertemente y no me soltaba. Yo no tenía idea de qué estaba pasando, pero la abracé. Pasó un año y ya tenía 8 años. Seguía hablando con mi abuelo y aunque ya no se veía como antes, seguía viéndolo. Un día mi madre me preguntó cómo era físicamente mi abuelo y le dije que estaba demacrado y siempre estaba con su caballo negro. Mi madre empezó a preocuparse más por mi estado mental. Todos los psicólogos decían que solo era un trauma y que todo formaba parte de mi imaginación. Hasta que un día mi madre me prohibió ir al campo, que era donde veía a mi abuelo. No fui durante meses hasta que empecé a escuchar ruidos en la casa. Pensé que era mi abuelo que venía a visitarme y a cuidarme toda la noche, y así fue. Me pidió que al día siguiente fuéramos a la feria y le dije que sí. Rápidamente fui con mi abuela y ella sintió la presencia de mi abuelo y empezó a llorar. Mi abuelo le dio un beso en la mejilla y le dijo que la quería mucho. Mi abuela le dijo cuánto lo extrañaba y que nos hacía mucha falta. Empezó a llorar de nuevo, pero mi abuelo le susurró algo al oído que yo no escuché, pero ella se puso muy feliz y dejó de llorar.
Cuando vi que se había tranquilizado, le dije que teníamos que ir mañana a la feria de San Marcos y ella accedió. Mi abuela y yo fuimos a la feria para cumplir nuestra promesa y mi abuelo se fue. Desde ese día aprendí lo que significa cumplir una promesa.